Sí, amigos de Reduca Online, ayer martes se dio un hecho interesante. Se dio a conocer la presentación por parte del Ministerio de Trabajo de los acuerdos alcanzados en la Comisión de la Economía, sobre todo los temas que buscan reactivar este sector en conjunto con los empresarios y los trabajadores. Tenemos en vía Zoom al profesor Juan Antonio Ledesma. Él es el vocero de la empresa privada en estas negociaciones. Profesor Ledesma, para que nos comente qué fue lo que se aprobó, y también faltan otros puntos, ¿no? Pero lo consensuó hasta el momento, que a su juicio son los aspectos más importantes. Bueno, fíjate, esta mesa del diálogo por el rescate de la economía y el trabajo y lo laboral inició el 1 de mayo de 2020. Trabajamos 2 meses en presentar propuestas, discutir propuestas y procurar hacer consenso. No fue fácil. No fue fácil esto por diferentes razones. Es un diálogo difícil en el tema de que se trata de una pandemia, nadie estaba preparado para esto, presentan escenarios nuevos, pero luego de mucho conversar, de mucho dialogar, se lograron acuerdos en las 3 comisiones que se crearon para este efecto. En una de las comisiones, que era la de retorno gradual, esta comisión tenía que ver con buscar los parámetros sanitarios para que las empresas pudieran reabrir, ¿no? El tema de cuáles son los elementos que debe tener toda empresa que reabra, el tema del uso de los tapabocas, la distancia entre las personas, el gel alcoholado, hacer el protocolo de COVID, y realizar las desinfecciones correspondientes, ¿no? Todo esto se acordó con una serie de parámetros. Nosotros teníamos en esa comisión unos técnicos pero muy conocedores de la materia, y esto avanzó bastante bien. Hubo otra comisión que era la sociolaboral. En esa comisión tratamos algunos temas. La empresa privada, preocupada por el bienestar de los trabajadores realmente, presentamos una propuesta para mejorar el vale de alimentación. Este vale de alimentación logramos que se consensuara que la empresa puede, de manera voluntaria, facilitarle a sus trabajadores hasta 500 balboas. Fíjese que esto es importantísimo porque mejora el poder adquisitivo de los trabajadores. Un trabajador, por ejemplo, que está con contrato suspendido, la empresa puede optar por darle un vale, de modo tal que, a pesar de que esté suspendido, tenga una forma de llevar un ingreso a la casa, sin que esto constituya realmente un salario, ni reemplace el salario tampoco. Sin embargo, ayuda para que la familia tenga el sustento que se requiere. Esto fue pero muy importante. Había otra mesa, que fue la mesa económica laboral. Esa mesa era una mesa un poco más conflictiva, en el sentido de que los trabajadores, no sé si de pronto no han logrado comprender la magnitud de lo que esto representa. Fíjense, yo lo dije bien claro en los medios de comunicación que me entrevistaron hoy, y es que el 87% de las empresas de este país son micro, medianas y pequeñas empresas. En esas empresas labora la gran mayoría de los trabajadores panameños. Sin embargo, esas son empresas pequeñísimas, empresas que no tienen un músculo económico para subsistir durante tantos meses paralizadas. Desde que se dio el anuncio del cierre por el tema de la emergencia nacional, muchas empresas tuvieron que cerrar sus puertas, unas por orden directa de las autoridades y otras por razón de consecuencia, porque si a mí le cierran al cliente que es el que usa mis servicios, entonces yo como consecuencia tengo que cerrar. Entonces muchas de estas pequeñas empresas no tienen un abogado laboral, no tienen una persona que los oriente, que los guíe, y simplemente cerraron. Ahora bien, ¿qué pasó?
muchas de ellas al cerrar simplemente no hicieron el trámite de lo que era la suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Para que pudieran pagar Entonces, uno. entonces van a tener van a tener un problema cuando reabran, porque esos trabajadores van a querer reclamarle 4 meses de salario. Claro. Pero como estamos hablando de micro, pequeñas y medianas empresas, es muy probable que no puedan aguantar con eso. Además de que, si bien es cierto, se dictaron normas de que los alquileres no se pueden cobrar y no se pueden hacer lanzamiento en este momento, no significa que no lo van a tener que pagar después de diciembre, igual que los préstamos, igual que la luz eléctrica, igual que el teléfono, que todas las cuentas. Entonces, esas empresas necesitan una ayuda, necesitan un apoyo. Ahora bien, el otro hecho es que esos trabajadores suspendidos también necesitan que les llegue un apoyo, porque cuando la persona no tiene que llevar a la casa y los hijos pequeños no saben qué es, no hay, eso crea zozobra, desasosiego y puede crear una explosión social. Entonces, ese tema es un tema que está pendiente. No se logró acuerdos en eso porque para resolver ese tema se requiere hacer algunas modificaciones y nosotros decíamos, no nos interesa modificar el código de trabajo permanentemente, pero estás en un hueco, tienes que salir de él. Y había que hacer unas modificaciones de carácter temporal. Y lo hemos dicho hasta la saciedad, temporal. Pero los dirigentes sindicales que estaban en la mesa, yo no sé si no lograron captar la importancia que tiene esto o tal vez el temor de que les llamen que vendieron al movimiento o lo que sea, pero la verdad es que no llegaron a los acuerdos y por el hecho de que uno mire para otro lado no significa que el problema que está al lado se termina. O por el hecho de que el avestruz meta la cabeza en el hueco no significa que el león desapareció, ¿no? Entonces, esa situación hay que enfrentarla y le va a tocar al gobierno ahora atenderla. Sí, profesor, casualmente ese punto, creo que se habían salido 3 organizaciones sindicales y estaba escuchando hasta el Suntrax cuestionando ese tema, ¿no? El tema de las modificaciones al Código de Trabajo. Usted dice que era temporal. Ellos manifestaron fue lo contrario, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Suntrax tiene su agenda muy propia. Fíjese que cuando Suntrax mandó la nota que se salía, no Suntrax, CONUSI, mandó la nota que se retiraba del diálogo. Si usted pudiera conseguir la nota dice CONUSI Frenadeso. Frenadeso no es un sindicato, Frenadeso no es una organización de trabajadores, Frenadeso es una organización de tipo político. Entonces, ellos están mezclando un tema de carácter laboral sindical con un tema político, con intereses de tipo político. Entonces, no hay más nada lejos de esa verdad. Nunca se pidió que hubiesen cambios de carácter permanente, pero necesitamos, fíjense, y tus oyentes o tus televidentes, tienen que tenerlo claro. Mire que las empresas se les está venciendo el término de suspensión de los efectos de los contratos, ¿no? Porque la ley permite nada más 4 meses y esos 4 meses ya están llegando. Ahora bien, nada más se han abierto 2 bloques y posiblemente no se sabe ni cuándo va a abrir el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Entonces, ¿qué va a pasar con esas empresas? Tienen que abrir de todos modos porque ya se les vence la suspensión o tienen que comenzar a pagar los salarios a esos trabajadores sin poder abrir o va a tener que hacer lo otro, despedir a los trabajadores, hacer mutuos acuerdos, salir de ellos porque no puede. ¿Cómo haces para mantener una empresa que no puede recibir ni un real? ¿Cómo usted vislumbra eso? ¿Cómo usted vislumbra esa situación? Mire, yo siento que el gobierno, aunque sea políticamente costoso, yo creo que los trabajadores en sí entienden el problema. Y es una cuestión que tiene que hacerse temporal, que las empresas puedan ir regresando a su normalidad poco a poco. Porque esto es como cuando usted va en un vehículo en quinta, a toda velocidad, y de repente un policía lo para. Usted tiene que parar toda la marcha. Cuando usted vuelve a arrancar, usted no puede arrancar en quinta, tiene que comenzar poco a poco. Así son las empresas. La empresa tiene que comenzar poco a poco,
paso a paso, trayendo a algunos trabajadores, después va a traer a otros y después a otros, hasta que logre funcionar completamente. Pero si eso no lo regulan, si eso no lo establecen claramente en una norma jurídica, esto va a ser un problema con el que se va a estrellar las empresas y los trabajadores. El problema de las empresas es que si no logras hacer que esas empresas sean sostenibles, van a desaparecer. Y donde desaparece la empresa, desaparecen los puestos de trabajo. Sí. Entonces son gente que va a quedar sin trabajo, sin forma de llevar el pan a la casa. Entonces esa es la preocupación más grande. Es necesario. Sí. Eso es necesario corregirlo y atacarlo pronto, porque pronto no da para más tiempo. Casualmente, para finalizar esa pregunta, ¿cuándo puede haber humo blanco sobre esto? Bueno, es que ya la mesa terminó el día de hoy. La mesa ya entregó su informe. Sobre ese tema no hubo acuerdo. Entonces, de todos los puntos que se pusieron sobre la mesa, que se discutieron, que se analizaron, que se trató de llegar al consenso, el gobierno va a tener que tomar esas iniciativas y va a tener que hacer algo. Y tiene que hacerlo si piensa en el futuro de los trabajadores. Ni siquiera es que lo haga porque piensa en las empresas. Porque si se piensa en los trabajadores, tiene que pensar en las empresas indirectamente porque tiene que mantener los puestos de trabajo, ¿no? Esa es la fórmula. Yo decía hoy en una entrevista, el gobierno no puede crear puestos de trabajo. El gobierno tiene una planilla de un tamaño. Para que una persona entre, tiene que salir otra. Así que ahí no se crean puestos. Los sindicatos no crean ni un solo puesto de trabajo. ¿Quién va a crear y mantener los puestos de trabajo? La empresa privada, esa micro, esa pequeña, esa mediana empresa, que muchas veces son familiares, empresas familiares, pero que hay que apoyarla para poder que siga subsistiendo y siga manteniendo los puestos de trabajo de la población panameña. Así es, muchas gracias al licenciado Juan Antonio Ledesma, él es vocero de la empresa privada en este diálogo de la Comisión Tripartita, conversando aquí en Riduca Online. Les informó Rigoberto Dumas Castillero.